Ok, segunda de Corintios, capítulo 12. A ver, si me ayudas, please, Jaime, por favor, con la... aquí me lo he dejado ya, ¿verdad? Gracias, ya me lo había dejado aquí mi esposa. Muy bien, avancemos. Necesito explicarles algunas cosas hoy. Cuando lo tengan me dicen amén. Hemos estado aprendiendo, queridos hermanos, sobre el aguijón de la carne. ¿Por qué llegamos a hablar del aguijón de la carne? Porque estamos hablando de la fortaleza que encontramos en el pan de la palabra. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. La fortaleza que encontramos en el pan de la palabra. Y miren, ahora estábamos en la alabanza y en el tiempo de intercesión, y realmente comprendí algo. Creo que Dios nos está llevando hacia algo. Si ustedes saben, o como ustedes saben, la estatura espiritual que hemos estado estudiando, que es la de los muebles del tabernáculo de Moisés, tiene 7 muebles, ¿cierto? ¿Cuáles son? Altar del holocausto, lavacro en segundo lugar. Tercer lugar está el altar del incienso, el candelero, ¿verdad? Con sus 66 adornos, la mesa de los panes, y hasta arriba, en la cabeza de la estatura, está el arca del pacto y el asiento de misericordia. Entonces sentí en mi corazón, y había estado orando porque este tema ya casi lo vamos a terminar, el tema de la estatura espiritual. Ese es el tema que estamos teniendo en un tamaño grande, un cuadro grande, ¿verdad? Cómo recorrer esa estatura espiritual, o cómo crecer en esa estatura espiritual. Entonces recibí del Señor ahora que después de terminar este tema les voy a explicar qué es ser la esposa del Cordero, porque hacia eso vamos, estamos aprendiendo. Al final de todo el recorrido del mapa de la estatura espiritual, lo que se van a encontrar es el premio del supremo llamamiento. ¿Y cuál es? Es ser la esposa del Cordero. Pero no entendemos o no sabemos bien qué es ser la esposa del Cordero. Entonces les tengo que explicar qué es ser la esposa del Cordero en las próximas semanas. ¿Qué va a ser eso? Les voy a explicar cuáles son las vestiduras de la esposa, les voy a explicar cuáles son las recompensas de la esposa, cuáles son las características de la esposa, los dientes de la esposa, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver, si el Señor lo permite, de aquí en adelante. ¿Sí? Tenía entre ese tema y otro tema, pero ya el Señor me confirmó que ese es el camino. El otro tema lo vamos a ver para otra semana. No, digo para el otro año. ¿Cuál es el otro tema? El otro tema es, se lo voy a adelantar, probablemente sea el Shemaj. ¿Qué es el Shemaj? Está en Deuteronomio, cuando el Señor le dice a Israel: oye Israel, el Señor tu Dios uno es. ¿Qué es eso? Ese es el mandamiento principal más grande que el Señor le dio a Israel, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo, dijo Jesús. Probablemente ese sea el tema, así que hay tema para el otro año también, hermanos, y esa es la voluntad del Señor, irnos por ese lado. Pero como ustedes saben, en este lugar recorremos la Biblia de principio a fin, ¿verdad? Porque no rehusamos hablar de todo el consejo de Dios que está aquí. ¿Ok? Muy bien, ahora sí, vámonos a 2 Corintios 12, les decía. Quiero animarlos a que no falten, hermanos, a la iglesia, por favor. En los próximos días vienen bastantes cosas. Vamos. ¿Qué estuvimos hablando la semana anterior? Y fue un tema precioso. Si ya lo vieron en YouTube, si no estuvieron, se acordarán que hablamos del aguijón en la carne, ¿verdad? ¿Quieren que siga con ese tema o lo cambiamos? Sí. No nos sigamos. Va. Estuvimos hablando del aguijón de la carne, estuvimos hablando del contexto, no lo voy a repetir porque ya lo explicamos, ¿verdad? El contexto es, Pablo está hablando ahí de las experiencias de humillación que tuvo y las experiencias de exaltación. Las experiencias de humillación están en el capítulo 11 y Pablo dice que fue perseguido, que aguantó hambre, que aguantó azotes por el evangelio. Yo les decía la semana pasada, ¿y ustedes han sufrido por el evangelio, hermanos? ¿Hemos sufrido por el evangelio? Así que podamos decir, ¿hemos sufrido por el evangelio? Hemos sufrido por nuestros propios errores, hermanos, no por el evangelio. Que sufro por el evangelio, pero dando mal testimonio, hermano. ¿Cómo no va a sufrir?
Es que hablan mal de mí. Pues sí, no damos buen testimonio, van a hablar mal de nosotros. Ahora, si hablan mal de usted porque usted es un buen creyente, dele gracias al Señor porque usted es bienaventurado. ¿Estamos claros ahí? Entonces, Pablo está hablando del padecimiento que él tuvo como apóstol, como servidor de Jesucristo. Esas son experiencias de humillación. Pero en el capítulo 12 dice que también tuvo experiencias de exaltación. Fue al cielo. Dice que vio cosas que no se le permiten contar porque son simplemente inexplicables. Ahora, ¿qué son esas? Son experiencias de exaltación. De acuerdo, entonces vamos a hacer una cosa. En el camino del cristiano se van a encontrar, como decía la hermana Alba ahorita en su testimonio, que Job fue un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, tenía altos y bajos, ¿verdad? Había momentos en que salía a luz una confianza en Dios. Había momentos en que la confianza parecía que se iba y lo que había era que él se quejaba de Dios. Y otra vez volvía y mi Redentor vive, ya lo vimos el jueves, ¿verdad? Si no lo han visto tienen que verlo. Mi Redentor vive y yo sé que... Y después en el capítulo 29 nuevamente está otra vez diciendo, pero es que yo era, pero es que yo así. Y cuando yo pasaba los demás me admiraban. Ese era Job. Entonces, en el camino del creyente van a encontrar que hay experiencias de humildad o de humillación, ¿sí? Que eso está abajo, y van a encontrar que hay experiencias que son de exaltación, y eso está arriba. ¿De acuerdo? Ya lo vimos el cuadro grande, les expliqué de las experiencias de Pablo, de padecimientos, sufrimientos, persecuciones y todo. Y les hablé de la experiencia donde Pablo dice, fui llevado al cielo. Y dice el capítulo 12, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Es decir, les voy a hablar de mis revelaciones o de las visiones que el Señor me ha dado. No me conviene creérmela, no me conviene hacerme delante de ustedes como que yo soy el tan y el muy. Pero puedo mencionarles algunas revelaciones que el Señor me ha dado, dice Pablo. Y dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años atrás el Señor lo había llevado, no sabe si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sabe, solo Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Miren qué experiencia, hermanos. Tremendo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Seguramente, eso no lo yo no lo he investigado por lo menos, o no lo sé, pero quién sabe si a Pablo le pasó eso un día que sufrió algún tipo de violencia a causa de predicar el evangelio. No lo sabemos. Solo él cuenta nada más que hace 14 años fue llevado al cielo. Dice, y conozco a tal hombre, otra vez, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ahora, tremendo, ¿verdad? Pablo está hablando aquí, vamos a ver, está hablando aquí de sus sufrimientos, está hablando aquí de sus padecimientos, y aquí está hablando de sus revelaciones y sus visiones. ¿Están siguiendo? Las experiencias de humildad que tuvo, las experiencias de revelación, de las visiones que tuvo. Pero vean lo que dice el versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. En otras palabras, tengo de qué creérmela. Eso está diciendo en otras palabras. ¿Por qué? Porque bueno, en otra parte les dice, yo deseara que todos hablaran en lenguas. Es más, yo hablo más en lenguas que todos ustedes, dice. ¿O no es cierto? En otra parte dice, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Ahora una pregunta, ¿será que Pablo se la creía? Y por eso decía, imítenme a mí. No. ¿Por qué? Porque Pablo tenía los pies sobre la tierra. Pablo era alguien que había entendido, como dice también, eso me parece que está en 1 Corintios, me parece, no estoy seguro, cuando dice, de los apóstoles
yo soy el menor. Un abortivo, y si soy algo, lo soy por la gracia de Dios. Miren qué diferencia con nosotros, ¿verdad? Hermanos, si es que solo el Señor hace algo en nuestra vida y solo el Señor nos usa de una forma, cabal. El Señor nos usa de una manera. Oramos por alguien y algo pasa y wow, hermano, te voy a contar que el Señor me ha dado un don. Yo no digo que no se lo ha dado, pero ¿qué les parece? Hay dos obras, yo les he enseñado por años. ¿Cómo diferencian las obras de la carne y las obras del Espíritu? Las obras de la carne son aquellas que me glorifican a mí o a un hombre. Cualquier obra que glorifique a un hombre es una obra de la carne. Bueno, para un ejemplo de eso decimos, cuando Jesús decía, miren, no les hagan caso a los que aman pararse en las sinagogas y predicar y hablar y orar y que los vean. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Su recompensa es que lo vieran. Una obra de la carne, cualquier cosa que exalta mi carne, mi yo o a otra persona es una obra de la carne. Y una obra del Espíritu es aquella que exalta a Jesucristo. ¿Sí me voy a entender? Y en la Biblia encuentran historias que los discípulos hacían milagros y querían hacerlas en un altar y querían ponerlos en alto y ¿qué les pasa? Si no es por nosotros, es por Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Y ahora, ¿por qué me los estoy llevando por ahí? Van a ver, ¿ok? Probablemente este tema no lo termine hoy, hasta la otra semana, pero les voy a cumplir lo que les prometí. Versículo 6 estábamos. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye en mí. Ahora en el 7, ahí está nuestro trabajo de hoy. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Ok, necesito que subrayen con sus colores, con sus marcadores o sus apuntes esto siguiente. 1. O mejor dicho, el propósito o la razón por la que el Señor le había dado un aguijón en la carne a Pablo tiene 3 razones. Apúntenlo por favor. Tiene 3 razones. Número 1, el aguijón en la carne tenía el propósito en Pablo, número 1, para que no se exaltase desmedidamente. 1, sigamos. ¿Qué dice el versículo 7? Para que no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Wow. Es que miren, ¿verdad que hemos leído este pasaje por años y nunca hemos reparado y meditado en lo que realmente significa? Aquí dice un mensajero de Satanás. Y dice que va a ser el mensajero de Satanás. ¿Qué va a hacer? A darle unas palabritas. ¿Qué dice? Para que me abofetee. Ok, número 1 les dije, para que no se exalte desmedidamente. Número 2, para que lo abofetee. O en otras palabras, el segundo propósito era para que ese aguijón abofeteara la carne de Pablo. Número 3, dice otra vez, de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. 3, ahí lo tienen. Número 1, para que no me exalte desmedidamente. Número 2, para que abofetee mi carne. Y número 3, para que no me enaltezca sobremanera. Ahora me veía muy tentado, queridos hermanos, a explicarles palabrita por palabrita, pero no vamos a salir de ahí en quién sabe cuánto tiempo. Ustedes saben por qué llegamos donde estamos ahorita en el tema en que estamos. ¿Saben por qué llegamos ahí?
Porque estamos estudiando Efesios 4:13. Un versículo estamos estudiando. Y ese versículo nos ha traído aquí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué nos metimos a todo este tema? Porque estamos hablando de la estatura de Cristo, ¿o no? Bueno, entonces ya saben por qué no nos metemos palabra por palabra aquí, porque no salimos hoy. Entonces, ¿estamos claros cuáles son las 3 razones o propósitos que Pablo tenía de tener el aguijón de su carne? ¿Sí? Para que no se exalte desmedidamente, para que sea abofetada su carne, y si abofetada creo que es, ¿verdad? Abofeteado. Bueno, para que no sea golpeada, para que sea golpeada su carne. Y 3, para que no se enalteciera sobremanera. Y aún hay una 4ª razón más, pero pónganle 4 puntos y 3 puntos suspensivos. Eso no se lo voy a enseñar hoy. ¿Sí? Va, avancemos. Ahora, pues como la palabra de Dios dice que ha sido dada para nuestro ejemplo, y porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros hoy, ¿qué creen? ¿Creen que solo Pablo tenía aguijones de la carne? Bueno, les presento la verdad de hoy. Todos tenemos aguijones en la carne. ¿Tiene usted un aguijón en la carne, hermano? Probablemente no lo hemos visto, no lo hemos entendido como un aguijón en la carne, pero de que está, está. ¿Quieren que les ayude a descubrir cuál es? ¿De verdad quieren que les ayude a presentarles su propio aguijón de la carne? Bueno, tratemos de descubrir cuál es, pues, vamos. El aguijón de la carne es algo que le deja ver su propia debilidad. Es algo que le deja ver su propia incapacidad. Es algo que lo frustra y que usted no puede arreglar. ¿Y saben qué debemos hacer con los aguijones de la carne? Reprenderlos. Ayunar 40 días, 40 noches para que se acabe el aguijón de la carne, para que se seque el aguijón de la carne, para que seamos libres del aguijón de la carne. ¿Qué tienen que hacer? Darle gracias al Señor. ¿Qué tienen que hacer? Bendecir al Señor. ¿Qué tienen que hacer? Encontrar la suficiencia en la gracia de Dios. Muy bien, avancemos. Entonces miren, nuestras limitantes pueden ser una bendición si aprendemos a llevarlas al lugar correcto. ¿Escucharon eso? Nuestras limitantes pueden ser una bendición si aprendemos a llevarlas al lugar correcto. Bueno, alguien podrá decir, mi limitante es mi carácter. ¿Para cuántos creen que su limitante es su carácter? No voy a ver. Bueno, yo podría decirle, hermano, deje que el Señor haga su obra en usted. Deje que el Señor le dé la capacidad a usted, ya que usted no tiene la capacidad para transformarse usted mismo. Deje que el Señor haga la obra en usted. Deje que el Señor lo transforme. Deje que el Señor haga su trabajo en usted. Solo ríndase. En resumen, queridos hermanos, el problema de Pablo aquí era que al principio no se había rendido. Estaba peleando todavía contra eso, que él quería que no tenerlo, ¿verdad? Qué barbaridad el hermano Pablo, qué carnal, ¿verdad? Y nuestro problema es el mismo muchas veces. Estamos queriendo batallar contra lo que no tenemos que batallar. Les voy a ahorrar 10,000 horas de dolor de cabeza. ¿Saben qué tienen que hacer cada vez que no encuentren sentido en algo? Doblen rodillas y díganle, me rindo, me entrego, lo entrego todo,
tú reinas, tú gobiernas, tú lo sabes todo, yo no sé nada, conozco que todo lo puedes y mis pensamientos de ti no los puedo esconder. ¿No es cierto que somos nosotros quienes quieren gobernar y reinar y tener el control de todo? El día que Pablo entendió que su aguijón de la carne no le iba a ser quitado, él dio gracias y bendijo al Señor. Y entonces encontró la paz que necesitaba. Y encontró el propósito de su aguijón de la carne. Y aquí lo está diciendo. Número 1, les dije, para que no me exalte desmedidamente. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos ese aguijón de la carne? ¿Cuál? No, perdón. Preocupémonos si no tenemos un aguijón, o no identificamos, perdón. No se fortalece el Señor en nosotros. Si no tenemos un aguijón de la carne, lo primero que va a pasar es lo contrario que le estaba pasando a Pablo. Pablo tenía el aguijón de la carne, entonces él no se exaltaba desmedidamente, porque ese aguijón de la carne lo hacía aterrizar. Van a ver, hermanos, van a ver, espérense a conocer el propósito de esto, porque el día que yo entendí esto, yo dije, gracias Señor por todos los aguijones de la carne que tengo, Señor. Ok, entonces, ¿qué pasa si no hay aguijón de la carne? ¿Ustedes han visto cómo inflan los globos de helio? ¿Sí? Cuando lo inflan, ¿qué pasa? Es exactamente eso lo que pasa si no tenemos un aguijón de la carne. Nos exaltamos desmedidamente. Entonces, rapidito, corramos porque el tiempo me está consumiendo. Daniel capítulo 5. Les voy a dar un ejemplo rapidito. Un ejemplo rapidito. Daniel capítulo 5, les voy a enseñar qué pasa si no tenemos aguijones de la carne. Mi propósito es que usted salga de aquí diciendo, gracias Señor por los aguijones de la carne. Capítulo 5, versículo 20, número 1, este ejemplo, ¿verdad? Les voy a dar 2. Este es Daniel interpretando a Belsasar lo que había visto, ¿verdad? La mano que escribió en la pared. Belsasar, según la palabra, era uno de los descendientes de Nabucodonosor. ¿Sí? Nabucodonosor era un rey absolutamente orgulloso, soberbio. El capítulo 4, de hecho, habla sobre cómo Nabucodonosor fue llevado a la condición de una bestia. El Señor lo humilló a causa de su orgullo y su soberbia, ¿verdad? Y vean lo que dice el capítulo 5, versículo 20. Este es Daniel hablando de Nabucodonosor, ¿verdad? Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Daniel está diciendo a Belsasar, mira Belsasar, tu antepasado, tu padre, le dice, ¿verdad? Nabucodonosor se enorgulleció a tal grado, se ensoberbeció a tal grado, se enalteció a tal grado, se exaltó a tal grado, que fue tirado de su trono, fue quitado de su trono y del reino y de su gloria. ¿Por qué? Porque no había un aguijón de la carne en él, porque no había una limitación, no había una debilidad. Él creía que él era todopoderoso. ¿Están viendo el primer ejemplo? Segundo ejemplo, Segunda de Crónicas 26, 16. Segunda de Crónicas 26, 16. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Y la pastora habló de esta situación o de este ejemplo en el mensaje anterior. 26, déjenme ver, 16. El segundo ejemplo de alguien que se enalteció, por así decirlo, porque no tenía aguijones, es decir, se la creyeron, ¿verdad? 26:16. Está hablando del rey Usías, ¿ok? Dice,
Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Wow, ¿vieron eso? ¿Para qué se enalteció? Para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Tienen que ver los mensajes de la lepra. La pastora explicó bien ahí sobre Usías, sobre la rebelión que tuvo. Pero vean esto, el ejemplo de hoy es diferente, porque aquí está hablando que Usías se enalteció. Aquí dice que se exaltó. Esa palabra enalteció es la misma que Pablo usa en el Nuevo Testamento cuando dice: para que no me enaltezca, no me exalte. Entonces, ya vieron los ejemplos de qué pasa si no hay aguijones de la carne. Todo pasa porque dejan de entender, olvidan y llegan a creer que no tienen debilidades. Hermanos queridos, lo que estoy tratando de decirles, y usando el ejemplo de nuestros hermanos Sánchez, ¿qué hizo el Señor en esta situación tan difícil de incertidumbre? Si ustedes hubieran tenido la capacidad de arreglar alguna cosa con algo que hubieran podido hacer, lo hubieran hecho. Estoy seguro, vendiendo una casa, vendiendo un carro, quitando un brazo para que la niña estuviera sana, lo hubieran hecho. Cualquiera de ustedes por sus hijos, ¿o no? ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa cuando no pueden hacer nada? ¿Qué pasa cuando no podemos hacer absolutamente nada por arreglar algo? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando no puedo hacer nada por arreglar algo? Eso me hace sentir ¿cómo? Díganlo fuerte. Y cuando se sienten impotentes, ¿saben qué entienden? Que ustedes no lo pueden todo y que yo no lo puedo todo. Cuando reconozco que soy impotente de arreglar ciertas cosas, yo entiendo que yo no soy Dios, que soy una criatura, que Él es Dios y que nosotros somos sus hijos, criaturas, no Dios. Entonces, gracias a Dios por los aguijones de la carne, la debilidad, la impotencia que podemos sentir muchas veces, porque esa impotencia nos hace ir a arrastrarnos a Él y decirle: papá, te necesito, Señor, ayúdame, sin ti no puedo. ¿Sí, Karina? Ese es el fin. Miren, saben que yo he puesto en mis notas aquí algo, y lo voy a mencionar porque ella lo dijo ahorita. Estaban al final de mis notas. Oigan esto: el aguijón de la carne puede ser la mayor bendición que tengan o puede ser la perdición para ustedes, porque puede hacer que reconozcan que el Señor lo es todo y que Él es quien nos fortalece, o puede hacer que digamos: esto no funciona. Pero ¿saben al final de qué se trata? Se trata al final de que quienes llegan a entender que Dios lo es todo y yo no lo soy, son los que aprenden a amar al Señor porque Él es su fortaleza. Entonces es una condición complicada. Pero sigamos adelante. Lo menciono porque la hermana Karina lo mencionó y es una realidad. El aguijón de la carne, ustedes toman la decisión de qué va a hacer en ustedes. ¿Sí? Así es que, ¿cuántos están dispuestos a amar su aguijón de la carne y dar gracias por él? Sigamos. ¿Qué tiene que ver todo esto con la fortaleza y el pan de la palabra, con lo que estamos aprendiendo de la mesa de los panes, verdad? Lo va a ver al final, ¿verdad? Miren esto. Todo aquello, entonces quiero dejar esto muy claro, todo aquello que me hace reconocer mi debilidad, mi incapacidad, mi inhabilidad de ciertas cosas, mi impotencia en ciertas cosas, todo aquello que puede hacer eso es un golpe en mi carne. Y este mensajero de Satanás tenía como propósito abofetear la carne de Pablo. Entonces les tengo una noticia, mis queridos hermanos. La impotencia, la debilidad,
la incapacidad que podemos tener de arreglar las cosas en mi fuerza, ¿verdad? En lo que sé, en lo que tengo, en lo que conozco. ¿Saben cómo se llama? Se llama una bofetada en nuestra carne. No, que ahorita una llamada y ya resuelvo esto, ya vas a ver. Tengo un par de amigos que pueden resolver este problema. Dame 5 minutos. Y el Señor vuelve a cerrar la puerta. Uf, y lo peor es que cuando el Señor cierra una puerta nadie la puede abrir, hermano. Y por más que toque, y por más que haga, y por más que quiera abrir, y por más que llame, y por más que ponga, y por más dinero que tenga. ¿Y saben qué es eso? Eso es una bofetada a nuestra carne. A esa carne que quiere decir, no, no te preocupes, porque no sabes quién soy yo. Amigo del presidente, conocido de los ministros. Ahorita le hago una llamada y el Señor cierra la puerta. No, es que te quiero enseñar que no soy Dios, que Dios soy yo, que yo tengo el control de todo, que yo estoy la cabeza de todo. ¿Quieren que les hable de otro Dios o qué? No, es que aquí en esta iglesia no les van a decir, y el campeón que hay ustedes, hermanos, y crean ustedes, hay un Dios dentro de ustedes. Bueno, si hay un Cristo entre ustedes, pero Él se lleva toda la gloria, no es para nosotros. Ok, pues sigamos. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, todo aquello que nos hace reconocer la debilidad, la incapacidad, nuestra impotencia es un aguijón de la carne. ¿Ah? Y les mencioné la semana pasada, Pablo no dijo, este aguijón que me han impuesto injustamente, el aguijón que me ha sido dado es un regalo. La palabra dado quiere decir un regalo, algo que le ha sido concedido, prestado. Esa debilidad que tenemos, hermano, no estoy hablando de debilidad de pecado, obviamente, estoy hablando de debilidades en las que yo entiendo que yo no puedo resolver los problemas, circunstancias, ¿verdad? Esa debilidad de no poder resolver algo, de no tener la capacidad muchas veces y decir, es que el Señor es quien me ayuda, es que el Señor es mi sustentador, es que el Señor es mi sanador, es que el Señor es esto para mí, es lo otro para mí. Eso es la mayor bendición que podemos tener, hermanos. Porque si no lo tuviéramos, ¿entienden el problema? ¿Entienden el asunto? Ahora, para que lo entiendan mejor, miren pues, ¿saben qué significa la palabra aguijón? La palabra aguijón en griego, se las voy a poner aquí si quieren buscarlos ustedes en la concordancia Strong, es la 4647, G4647. ¿Están listos para apuntar qué significa? Es que sé que se van a emocionar, hermanos. 5:01, hermanos, por Dios perdonen, ya me emocioné. Y voy a cumplir mi palabra, ¿ok? Voy a cumplir mi palabra y les voy a decir qué es lo que van a encontrar en el aguijón de la carne. ¿Sí? Si me regalan 3 minutos se los explico. ¿O nos vamos ya? Va. Sigamos. La palabra aguijón significa, es la palabra skolops en griego. Skolops significa aguijón, significa clavo, esta palabra, a ver cómo la entienden. Sí saben que en el tabernáculo de Moisés estaba el atrio, ¿verdad? Las columnas que, a ver si se acuerdan, hermanos, ¿cuántas columnas había en el atrio? 12. No, en el atrio. Wow. Voy a volver a empezar el tema del tabernáculo, hermanos. Aplazado, hoy sí tienen una X. ¿Cuántas columnas habían en el atrio? Es decir, al exterior.
El jueves empiezo otra vez con el tabernáculo desde el principio, hermano. Tienen 0. 60 columnas. 20, 20, 10 y 10. 60. Qué barbaridad, hermano. Gracias, Señor, por el aguijón en la carne. Son bromas. Ahora, hay 60 columnas. Las columnas, ¿verdad?, tenían cortinas, ¿se acuerdan? Habían corchetes, habían capiteles, y estaban estas barras, y sobre esas barras iban unas cortinas de lino. ¿Sí? Que de verdad no se acuerdan de nada de eso, hermanos. Va, por favor. ¿Qué dijiste? ¿Cómo afianzaban el tabernáculo al suelo para que no se lo llevara el viento? ¿Qué creen que significa la palabra aguijón? La palabra aguijón significa una estaca que detiene una tienda. Skolops, esa es la palabra. Significa una estaca con la que se afianza o se afirma una tienda. Yo creo que ya lo vieron. Entonces, ¿qué es el aguijón de la carne? Es lo que evita que nos vayamos para el cielo, hermanos, en el mal sentido. Es lo que evita que el viento nos lleve. Es lo que evita que nos inflemos desmedidamente y nos creamos que somos la última Coca-Cola del desierto. El aguijón de la carne es aquello que nos hace entender que somos débiles y que necesitamos de un Salvador. En el momento en que olvidamos eso y quitamos nuestra mirada del Salvador, empezamos a pensar que somos lo máximo. Y aquí lo máximo solo es Jesucristo. Ni usted ni yo, solo Él. Esa es la palabra skolops, que es aguijón. Algo que detiene, algo que sujeta, que amarra el piso para que no se vaya para arriba. Es una bendición. Entonces, a ver, a grandes rasgos, 1 Corintios 12, 9, ya vamos a terminar. No hemos recogido ofrenda ni dado los anuncios, ¿verdad? Yo a veces siento que ustedes se van a enojar conmigo y ya no van a venir a este culto, hermanos. Va, pues, ya agarraron una buena porción del pan para hoy, ¿verdad? Hoy les va el postre, ¿ok? Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vaya pues, miren, yo sé que ya lo agarraron, pero se lo voy a explicar detenidamente. Miren, el aguijón en la carne, la estaca que me tiene entendiendo mi debilidad, entendiendo mi flaqueza, entendiendo que yo no lo puedo, entendiendo que soy incapaz de resolver todas las situaciones porque no soy Dios. Me hace entender que Él es la cabeza y que yo no soy Dios, sino que Él es Dios y yo soy una criatura. Me hace entender que Él es mi Padre y que Él suple mis necesidades. Me hace entender que yo no tengo la respuesta a todas las cosas. Ese aguijón que me sujeta al piso para que no me eleve ni me enaltezca desmedidamente, contiene un regalo escondido adentro. Aparte que nos mantiene humildes, aparte que nos mantiene sencillos, tiene un regalo dentro. ¿Ya lo vieron? ¿Ya vieron cuál es el regalo que está dentro del aguijón de la carne? Yo creo que no lo han visto, por eso no lo veo muy emocionados. ¿Saben qué encuentran cuando abrazan el hecho de que somos débiles y que somos finitos mortales? Dice, para que repose en mí el poder de Cristo. Entonces lo que encuentran en el aguijón de la carne es que ya no es en sus fuerzas, sino que es en las fuerzas de Él.
El regalo que el Señor ha dejado en el aguijón de la carne es fortalecernos de una forma sobrenatural con su poder. Y la palabra poder aquí es dunamis, que es exactamente la misma palabra que dice: y recibiréis poder de lo alto cuando haya venido el Espíritu Santo. Cada vez que reconozco mi debilidad, cada vez que soy sincero con Dios y le digo: Señor, yo no puedo con esto, no tengo la capacidad, Señor, pero tú puedes, fortaléceme, levántame, Señor, yo no puedo. El Señor nos está dando un regalo de revestirnos de su poder. El Señor nos está dando un regalo de fortalecernos de una forma sobrenatural, como en ninguna otra manera lo vamos a poder hacer. Ni siendo fuertes, ni siendo hábiles, ni siendo grandes, ni siendo, jamás se van a poder revestir del poder de la misma manera que cuando reconocen su debilidad. Porque, hermanos, donde empiezan sus debilidades, donde terminan sus debilidades, comienzan las fuerzas de Dios. Así es que el aguijón de la carne muchas veces son hermanos, colegas, compañeros de trabajo. Entonces, ahora que lo vean, no les diga hola aguijón, por favor. Sí, precisamente por eso, ámenlos, sírvanlos, estén dispuestos a hablarles de Jesús, porque hasta la persona que nos lija la tabla, hermanos, es parte del propósito de Dios para decirte: es que te quiero demostrar que tú no lo sabes todo. Yo puedo fortalecerte en eso. Yo quiero darte el regalo de mi fortaleza para que pases lo que tengas que pasar. Así que la próxima vez que se sientan débiles, no se enojen. La próxima vez que se sientan que son incapaces de algo, no se enojen con Dios. Denle gracias y dígale: gracias porque tú lo quieres hacer en mí, Señor. Quieres perfeccionar tu poder en mi debilidad. Con razón Pablo terminó diciendo: por eso me gozo en mis debilidades. Porque el día que yo entiendo que no soy capaz de eso, el Señor es el que hace la obra. ¿Saben qué? Nosotros entendemos y estamos claros que no somos capaces de pararnos aquí y predicar. Nunca. Lejos está de nosotros algún día decir: yo me paro y lo hago mejor que cualquiera. Estamos parados aquí, predicando, hablando con ustedes por la gracia y misericordia del Señor, sabiendo que si Él lo permite, es por su gracia y misericordia. Los que tocan, los que cantan, los que hacen cualquier cosa en la iglesia, por pequeño que sea, ojalá entendamos que no es por nuestra capacidad, es porque al Señor le ha placido así. Entonces acuérdense: aguijón de la carne, estaca que me mantiene al piso, con los pies sobre la tierra, sin olvidar que el grande es Él, sin olvidar que Él es Dios, que somos criaturas finitas, incapaces, impotentes muchas veces, pero gracias al Señor, que como dice el Salmo, esto sé, que Dios está por mí. Así es que ahí lo tienen, ese era el regalo que les tenía esta mañana o esta tarde. Así que ya les di 4 propósitos por el aguijón de la carne: para que no me exalte desmedidamente, para que me abofetee la carne, que tantas veces es necesario, ¿cierto? Para que no me enaltezca sobremanera y para que el Señor haga reposar su poder en mí. Por eso estamos hablando de la fortaleza del pan. La fortaleza del pan la encontramos en medio de las debilidades. Bueno, ¿hemos aprendido algo? Muy bien, vamos a orar, ¿les parece? Pónganse de pie, por favor, y vamos a buscar al Señor esta tarde. Oremos juntos, por favor, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por nuestras debilidades, Señor. Gracias, Señor, por todas esas cosas que no podemos cambiar, Señor. Gracias, Señor, por aquellas circunstancias, Señor, que son cargosas y que no tenemos una respuesta. Gracias, Señor, porque me demuestras que soy débil, pero también me demuestras, Señor, el deseo que tienes de fortalecerme, Señor. Probablemente, Señor, mi aguijón de la carne sea una enfermedad, Señor, que no puedo lidiar con ella, no puedo ser curado de ella, Señor. Probablemente mi aguijón de la carne sea
Señor, un pensamiento constante, Señor, que me recuerda algo, Señor. Pero yo hoy, en esta hora, Señor, en esta tarde, yo lo rindo, lo entrego por completo a ti, Señor. Suplico en el nombre de Jesús que me des tu fortaleza, dame tu fuerza, Señor, dame el poder que necesito para enfrentarme contra esto, Señor. Yo no puedo, Señor, yo hoy entiendo, Señor, yo hoy reconozco que yo no puedo, Señor. No tengo la capacidad, no tengo los medios, no tengo los recursos, Señor, pero reconozco que tú estás conmigo y tú sí puedes hacerlo en mí, Señor. Padre, pido en el nombre de Jesús que a los hermanos que están aquí y a los que van a escuchar este mensaje nos ayude, Señor, a entender que el aguijón de la carne, Señor, es una bendición. No tiene como propósito alejarnos de ti, Señor, sino tiene el propósito de acercarnos, Señor, de hacernos entender que te necesitamos, que si algo necesitamos es a ti en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a mantener los pies sobre la tierra. Ayúdanos, Señor, a que este aguijón, a que estas estacas, Señor, que has usado a lo largo de nuestra vida, nos ayuden a entender quién soy, quiénes somos en ti, Señor. Que tú eres Dios y nosotros somos criaturas, que tú eres creador y nosotros fuimos creados, Señor. Ayúdanos a verte realmente como eres, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que estas cosas que hemos vivido, que hemos pasado, tenían un propósito en nuestra vida, Señor. Tienen el propósito de evitar que nos creamos algo, Señor, de evitar que nos enaltezcamos, Señor. Ayúdanos a ser humildes, sencillos, en todo momento como Jesús. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a cada uno en nuestras batallas, ayúdanos en nuestras luchas contra estos aguijones de la carne, Señor. No es fácil, Señor, nos duele, nos cuesta, Señor. Le duele a nuestra carne, Señor, pero ahora hemos entendido que tú tienes un propósito para nosotros detrás de eso, Señor. Darnos tu poder, darnos el poder dunamis del Espíritu Santo, Señor, para fortalecernos en medio de cualquier adversidad. En el nombre de Jesús te doy las gracias y te bendigo por cada hermano en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dame un aplauso al Señor.